Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Francisco Javier Barrera Durán. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en Ingeniería en Control y Automatización en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México. En este video diseñaremos el control de nivel de la interfaz de crudo de un separador trifásico a través de la implementación de algún algoritmo de control que sea diseñado a partir de los métodos que fueron abordados durante el curso de la materia de control de procesos 1. Una vez más agradezco su atención y vamos a hacerlo. Muy bien. A modo de síntesis, nuestro proyecto debe de contemplar los siguientes puntos: la selección del proceso productivo, el modelado de la dinámica del sistema y la aplicación del algoritmo de control, ya sea P, PI, PD o PID, los cuales van a ser obtenidos con los distintos métodos de sintonización que fueron abordados dentro del curso. La simulación del proceso va a ser desarrollada dentro del entorno que provee el software LabVIEW para poder visualizar si es que nuestro control cumple con su objetivo, que es establecer nuestro sistema en un valor consigna. A su vez, dentro de la selección del proceso productivo tenemos los siguientes puntos, los cuales son la introducción, el dimensionamiento del separador, las características de entrada desde un punto de vista geométrico, el cálculo del espesor final requerido para la presión radial y la presión axial, y el dimensionamiento de las alturas correspondientes a los fluidos que se encuentran dentro del separador. Este punto en realidad es en el que nos vamos a enfocar, ya que nuestro control se basa en el establecimiento de un punto de consigna a través del nivel, y nosotros estamos considerando la altura para poder determinar ese nivel. La selección del proceso productivo, como ya lo mencionamos, es el control de nivel de la interfaz de crudo dentro de un separador trifásico. Para la realización del proceso de separación de hidrocarburos se utilizan diferentes tipos de separadores, los cuales pueden ser bifásicos o trifásicos, que, como su nombre lo indica, separan la mezcla en distintas composiciones de gases y líquidos. El equipo empleado para la realización de este proyecto es el separador trifásico de primera fase, el cual es un tanque presurizado y equipado con un conjunto de elementos que ayudan a la realización de la separación, la cual es ocasionada por los efectos de la gravedad específica de los componentes del fluido entrante, de tal manera que el gas sale por una toma ubicada en la parte superior y el crudo y el agua salen de su respectiva toma ubicada en la parte inferior del separador trifásico. Para la realización de este proyecto solo se considera el lazo de control de nivel de crudo, ya que si nosotros quisiéramos modelar la dinámica de este sistema, pues tendríamos que hacer uso de un modelado multivariable, lo cual no fue visto dentro del curso y sería irrelevante. El lazo de nivel de crudo sí cumple con esta característica, ya que es un sistema denominado como SISO, que es Single Input, Single Output, para la cual nuestra salida del proceso vendría siendo la altura del tanque y la entrada vendría dada por el flujo de entrada de nuestro separador trifásico. El modelo de los instrumentos asociados al desarrollo del proceso bajo un esquema de balance de materia. Esto es debido a que se trata del control de flujo de la línea de crudo a la salida del separador en función del nivel dentro de este. Esto quiere decir que nosotros vamos a controlar el cierre y la apertura de esta válvula para poder así controlar a su vez el nivel dentro de la sección de crudo. Para poder analizar el comportamiento del sistema es necesario calcular ciertos parámetros de diseño, esto con la finalidad de tener un comportamiento más aproximado a la realidad, como por ejemplo las especificaciones mecánicas y de proceso del separador. Esta parte nos referimos con el dimensionamiento del separador, ya que se van a considerar las características de entrada y de salida desde un punto de vista geométrico, el cálculo del espesor final requerido de la presión radial y la presión axial, el dimensionamiento de las alturas correspondientes a los fluidos que se encuentran dentro del separador y la tabla de características mecánicas de los fluidos.
Dentro de todos estos, para nuestro modelo utilizaremos principalmente las características de entrada y de salida desde un punto de vista geométrico, el dimensionamiento de las alturas correspondientes a los fluidos que se encuentran dentro del separador y la tabla de las características mecánicas de los fluidos. Cuando nos referimos a las características de entrada y de salida desde un punto de vista geométrico, también consideraremos el diámetro y la longitud de las secciones que se encuentran dentro del separador. La longitud de la sección L es como tal la sección donde se encuentra la mezcla de hidrocarburos y se realiza la separación de estos. La longitud de la sección del separado L sub 0 es donde se encuentra el crudo ya separado de la mezcla. Si nosotros consideráramos la dinámica de la válvula, este valor podría ser de utilidad para poder realizar dicha acción. Aquí podemos ver claramente la separación o el dimensionamiento de nuestras secciones, donde les digo que aquí en la sección de la longitud sub 0 se encuentra nuestra mezcla de hidrocarburos, donde se realiza principalmente la separación de estos. Una vez separada la mezcla de hidrocarburos en la sección L sub 0, el crudo se vierte en su respectiva sección denotada por la letra L. El cálculo del espesor final requerido para la presión radial y la presión axial realmente no son de utilidad para nuestro proyecto. Solamente vendría siéndolo si nosotros generáramos el control de la presión y utilizaríamos la presión de diseño como valor máximo para no sobrepasar ese valor. Una vez calculado el espesor, nos serviría también para poder calcular la presión radial y la presión axial máxima que soportaría nuestro equipo en dado caso de ser sometido a altas presiones. Una cosa que se me olvidó mencionarles es de que con separador de primera fase estamos hablando de que este separador en particular es sometido a altas presiones y a altos caudales. Con el dimensionamiento de las alturas correspondientes a los fluidos que se encuentran dentro del separador, nos referimos a las alturas máximas que pueden tomar los fluidos dentro del separador. Para nuestro análisis, el valor de mayor importancia es la altura del crudo en su respectiva sección, ya que este será nuestro valor máximo o nuestro set point en el cual nuestra acción de control debe de establecerse. Otros parámetros importantes son las características mecánicas de los fluidos, ya que dentro de estas se encuentran la densidad del crudo, la densidad del agua y la aceleración de la gravedad. Estas dos nos van a servir para poder calcular la gravedad específica del crudo y la aceleración de gravedad para poder sustituir en la dinámica de la válvula. Como ya lo había mencionado, nosotros nos enfocaremos en las unidades del sistema inglés, ya que comúnmente son utilizadas en esta industria para poder medir las variables. Para el modelado de la dinámica del sistema, se debe de considerar la dinámica de la válvula, la cual afecta directamente al flujo de salida y a su vez determina la superficie de volumen de nuestro tanque. En esta figura podemos observar que se está analizando la válvula, la cual considera la variación del flujo de salida que depende de la apertura de la válvula y por consiguiente también interviene en el volumen que contiene el tanque. El flujo de líquido que transita de la válvula viene descrito por la siguiente ecuación, donde el flujo que transita en la válvula es igual al coeficiente de la válvula multiplicado por la fracción de apertura de la válvula y a su vez multiplicado por la raíz de la diferencia de presiones que se encuentra a la entrada y a la salida de la válvula sobre la gravedad específica del fluido que transitas en ella. Como ya les había mencionado, la gravedad específica del líquido viene dada del cociente de la densidad de la sustancia sobre la densidad del material de referencia. En este caso, nuestra sustancia
es el crudo sobre la densidad de nuestra referencia, que vendría siendo el agua. La caída de presión a través de la válvula puede darse también por la siguiente expresión, ya que nosotros necesitamos que nuestra ecuación dependa de la altura para poder modelar la dinámica en función de la altura de nuestro tanque, donde se obtiene esta ecuación auxiliar, que es la diferencia de las presiones es igual a la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por la altura que se encuentra, o en este caso por la altura que se está midiendo dentro del tanque. Otra ecuación fundamental es la que describe la masa de líquido acumulada en el tanque, donde, como podemos ver, influye la densidad del líquido por la área transversal por la altura de nuestro tanque. Aquí es donde cobra relevancia el área y la altura de nuestro sistema para poder calcular o para poder obtener el modelo del mismo. Finalmente, al sustituir nuestra ecuación auxiliar, que depende de la altura, podemos obtener la función o la dinámica de nuestra válvula en función de la altura, la cual viene dada por la multiplicación del coeficiente de caudal por la fracción o por la apertura parcial de nuestra válvula. Este factor, se me olvidó mencionarlo, toma valores de 0 a 1. También podríamos modelar la dinámica de este factor, pero caeríamos en el error que previamente les había mencionado, en el cual nosotros a lo largo del curso vimos modelos que son definidos dentro de la categoría SISO, lo cual quiere decir Single Input, Single Output. Por tanto, un análisis multivariable no podría ser realizado para nuestro proyecto. Luego de establecer el flujo que caracteriza la válvula, se puede plantear entonces el balance del estado dinámico para el tanque con la siguiente forma, donde tenemos a la entrada el caudal de entrada menos el caudal de salida, que es igual a la diferencia de masas dentro del tanque. O bien, haciendo uso de nuestra ecuación previamente vista, tenemos que el caudal de entrada menos el caudal de salida es igual al área por la densidad, que multiplica a la diferencia de alturas dentro del tanque. Al manipular algebraicamente y sustituir la dinámica de nuestra válvula en la ecuación, o en este caso en la forma Q subíndice 0, obtenemos nuestra función final, o en este caso la función o el modelo que describe a nuestro sistema. Esta ecuación nos va a permitir obtener el término de interés, que es la variación de altura, para poder determinar el volumen que se está manejando dentro del sistema. Como podemos observar, el segundo término, el cual es Q subíndice 0, es no lineal, debido a que contiene contiene una raíz, por lo que será necesario linealizar bajo un punto de operación o condición, dado que se espera una salida en función del tiempo. Si nosotros quisiéramos cuantificar la medición de cómo se vacía el tanque en el tiempo, se podría utilizar el teorema de Torricelli. Se puede establecer su salida mediante una curva para un punto de operación para cual se espera una salida en función del tiempo. Es decir, que como un enunciado podemos determinar que una función puede tener y o demostrar un conjunto de singularidades, tales la raíz cuadrada, en su construcción a través del tiempo. Para estos casos se puede localizar un área de operación donde el comportamiento tiene congruencia, es decir, se ajusta a la linealización de los sistemas, obteniendo así un punto de operación en particular. Físicamente hablando, es un valor que sea congruente. Para fines prácticos de nuestro sistema, se tiene que establecer un valor para la apertura de la válvula y a su vez
que la altura parta desde un punto inicial. Dado que Q cuenta con un comportamiento no lineal, la solución del sistema se obtendrá de manera aproximada de forma analítica o numérica. Así puede asumirse que en el futuro desarrollo del sistema de control deberá de implicar una mayor robustez. En este caso en particular se aplicará un método de linealización para obtener la salida alrededor de un punto de operación que es h barra, lo que quiere decir que el caudal de entrada es distinto al caudal de salida cuando la altura de nuestro tanque es distinta a cero. En general, para un proceso de linealización para un punto de operación se utiliza esta forma, que es una aproximación por series. En dado caso, nosotros utilizamos los primeros dos términos, que son los que tienen mayor relevancia para la descripción por aproximación de las funciones a analizar. Entonces, el caudal de salida viene siendo aproximadamente el caudal de salida inicial más la diferencia, la derivada parcial de nuestro flujo de salida sobre la derivada parcial de la altura evaluada en una altura inicial. O bien podemos hacer el uso de la sustitución de variables de desviación y queda expresada en la siguiente forma. Una vez derivando, obtenemos nuestra función ya linealizada, donde para reducir la ecuación se propone sustituir este valor por una constante 1. Así nuestra ecuación finalmente queda de esta forma. Sustituyendo esta ecuación en nuestra ecuación original, que era no lineal, obtenemos esta ecuación. Una vez acomodando los términos con sus respectivos pares o parejas, si lo quieren llamar así, se propone que para incluir el estado estacionario se observa lo siguiente, ya que el flujo de entrada menos el flujo de salida inicial es igual a 0, o bien el flujo de entrada es igual al flujo de salida inicialmente, ¿no? Esto se hace para demostrar que la variable de desviación ya estaba implícita, ya que nosotros consideramos una variable de desviación estos dos términos y otra variable de desviación estos dos términos. Sustituyendo por las variables de desviación previamente mencionadas y reordenando, obtenemos ya una ecuación característica de primer orden, con la reducción de los términos para poder manipularla más fácilmente y que quede en la forma clásica de la función de transferencia, la cual describe que nuestro sistema, en este caso la salida de nuestro sistema, va a ser la altura y la entrada va a ser el caudal de entrada del mismo. Para la configuración experimental se deben utilizar los valores que fueron obtenidos a partir del dimensionamiento del separador y las características del elemento final de control. En este caso es la válvula de la salida del crudo, donde finalmente hacemos uso de los valores que fueron calculados, tales como el coeficiente de caudal, que viene dado por el diseño o en este caso por las especificaciones de nuestra válvula, la gravedad específica del crudo obtenida, como previamente les había dicho, que es dividir la densidad del crudo sobre la densidad del agua, y así obtenemos la gravedad específica del crudo, la densidad relativa del crudo, el factor de conversión de unidades en el sistema inglés, la aceleración de gravedad, el área transversal del tanque ocupada por el crudo, la fracción de apertura inicial de la válvula, la cual va de 0 a 1, el nivel inicial de crudo, en este caso en la sección L, y el flujo de entrada y el tiempo de residencia de la mezcla. Sustituyendo los valores en las ecuaciones obtenidas a partir del modelado del sistema, calculamos el coeficiente de caudal y la constante 1
de nuestra válvula. También se calcula la constante de tiempo del sistema, la ganancia del sistema y finalmente se sustituyen los valores en nuestra ecuación. El tiempo de residencia se considera como un tiempo muerto puro, por tanto nuestra función de transferencia queda definida de la siguiente forma. Para la aplicación del algoritmo de control P, PI, PD o PID, dado sea el caso, con distintos métodos de sintonización, partimos de la representación de un sistema de control cerrado, donde tenemos la excitación de nuestro sistema, la planta del controlador, que a su vez proporciona una salida que va a poder controlar nuestro sistema. Esta vendría siendo la función de transferencia de la planta que ya calculamos, y esto va a dar una salida. La retroalimentación lleva a cabo la acción de la medición de nuestra variable para poder crear un error de referencia y así el controlador pueda actuar para poder establecer nuestro sistema en el punto de operación. Como ya mencioné, los algoritmos de control lineales que contiene GC pueden ser proporcional, proporcional integral, proporcional derivativo y el proporcional integral derivativo. Dentro de los aspectos a considerar en su implementación, el diseño del controlador en un sistema o proceso puede modelarse en función de la obtención de la medición o estimación de un parámetro representativo. Estas consideraciones son: el control modifica la entrada para que el parámetro alcance su valor deseado, se diseña como otro sistema, puede modelarse como un sistema independiente. La sintonización de los algoritmos de control PID pueden darse bajo distintos métodos. En este caso los más usuales son los de Ziegler-Nichols, Cohen y Kohn, López-Smith-Muriel, Lambda, Kobayashi, Suno, Lee y Yi, Rivera, Morari y Stonge y otros. Para la realización de nuestro proyecto nosotros nos enfocamos en el método de Cohen y Kohn, López-Smith, Miller, Smith-Muriel y Lambda. El de Cohen y Kohn que nosotros utilizamos es para sistemas con retardo en el tiempo. Una característica típica de la curva de reacción es que presenta una contribución en el tiempo compuesta por la suma del atraso de tiempo puro con el atraso de tiempo propio del sistema de primer grado con una constante de tiempo tau, la cual viene representada por la siguiente forma, la cual es nuestra función de transferencia de la planta, donde los parámetros de diseño de la misma son la ganancia del proceso, la constante de tiempo del sistema y el atraso de tiempo puro. La constante que viene aquí referida es cuando nosotros aplicamos una entrada de tipo escalón unitario y así de esta manera podemos obtener la respuesta del sistema y nuestros parámetros de diseño del controlador. A este método lo podremos llamar como un método gráfico, ya que una vez obtenida la respuesta del sistema excitándola con un escalón unitario, el tiempo muerto puro se conserva y se obtiene el tiempo puro más la constante de tiempo del sistema, la cual también se obtiene a partir del punto de inflexión cuando nuestro sistema alcanza el 63% de la respuesta final. Una vez obtenidos estos parámetros se procede a calcular nuestras ganancias de los distintos tipos de controladores, los cuales pueden ser proporcional, proporcional integral, proporcional derivativo y proporcional integral derivativo. Para todos los métodos es conveniente decirles que utilizamos una hoja de Excel, entonces no se realizará como tal el cálculo de cada uno, sino simplemente se pondrán las tablas de los resultados, en este caso de los resultados de nuestras ganancias para poder sintonizar los controladores. Para poder realizar la simulación de nuestras funciones de transferencia también se utilizó el entorno que provee MATLAB, en este caso Simulink, donde se simulará la función de transferencia obtenida y se le aplicarán las distintas variantes de los controladores que se mostraron previamente. Como primer paso ya les había mencionado que se tiene que obtener el enlace abierto y de esta forma obtener los parámetros de las distintas
configuraciones de los controladores de CON y CON. Cabe mencionar, como les vuelvo a repetir, que en todos los casos se aplicará una entrada tipo escalón unitario para excitar a los sistemas en lazo abierto. Por tanto, se tiene que la excitación de nuestro sistema viene dada por un escalón unitario. Este es el diagrama de bloques del sistema a lazo abierto. Esta es nuestra función de transferencia previamente obtenida y el retardo viene representado por este bloque. Una vez obtenidos los parámetros de respuesta del sistema, se procede a calcular las ganancias de nuestros controladores. Una vez calculados estos, se sabe que el nivel máximo del crudo en su respectiva sección es igual a 40 pulgadas, lo que es equivalente a 3.33 pies. Este valor se tomará como punto de consigna o set point para nuestro sistema. Entonces, el escalón que excita nuestro sistema viene representado por esta ecuación. Simulando los distintos tipos de configuración, obtenemos los siguientes diagramas de bloques con sus respectivas respuestas. Como podemos ver, aquí se encuentran ya el control proporcional, proporcional derivativo, proporcional integral y proporcional integral derivativo. Como puede observarse desde el cálculo de los parámetros de sintonización, estos presentan valores incongruentes y por tanto la acción de control que proporcionan es incapaz de establecer nuestro sistema en el balón consigna, concluyendo que se descartará el método de CON y CON para sistemas con retardo en el tiempo para poder controlarlo. Y es evidente que pues ninguna de las señales logra establecer en un punto consigna nuestro sistema. Realmente todos pues dan valores que no son aceptables. El método de López, Miller, Smith y Muril fue desarrollado en la universidad, en el estado de Luisiana, y se desarrolló como una alternativa práctica para la sintonización de controladores tipo PID para sistemas de primer orden con tiempo muerto. Este método se denomina ajuste de parámetros mediante la minimización de la integral del error. Este método se calcula la integral del error bajo una forma específica de valor absoluto, bajo valor cuadrático y sus versiones ponderadas en el tiempo, como una función de costo que debe minimizarse, la cual está sujeta a ciertas restricciones que permiten calcular nuestros parámetros de sintonización. Ellos notaron que se describe nuestro error, que la función que describe el error puede ser minimizada a partir de minimizar el área bajo la curva que presenta dicho error. En tal momento de que se detecte un error aproximadamente igual a 0, se puede calcular las ganancias de nuestros controladores. De forma gráfica, nosotros podemos ver que la función del error va disminuyendo a tal punto que casi es igual o puede llegar incluso en unos casos a llegar a ser. La ecuación que define la integral del error viene dada por esta ecuación y puede tener las siguientes versiones, la cual es el error absoluto, el error cuadrático, el error absoluto ponderado en el tiempo y el error cuadrático ponderado en el tiempo. De acuerdo con su artículo que ellos elaboraron, este último presenta valores muy similares a la integral del error absoluto ponderado en el tiempo, por lo cual se prescinde de él. O sea, nosotros ya no vamos a utilizar esta forma porque realmente tiene valores muy similares o muy aproximados a la ya mencionada. La representación de la suma de todos los valores del error, pero con la posibilidad de extraer el signo en la parte negativa de la señal. Entonces nuestra función nos va a dar un mínimo error y va a estar sujeto a las distintas configuraciones que sirven para poder calcular las ganancias de nuestros controladores. Considerando que la función de transferencia que rige el sistema es de primer orden con un retardo en el tiempo y las fórmulas de ajuste integral mínima de error para la entrada de perturbaciones son las siguientes. Los valores de sintonización, o en este caso para obtener los parámetros de sintonización de nuestros controladores, vienen ya dados por estas tablas, lo cual pues también nos da pues una viabilidad de poder reducir el error, pero con ciertas restricciones. Forma de nota, los valores
de nuestros parámetros para poder sintonizar las ganancias de los controladores que están definidos en las tablas fueron construidas de manera experimental empírica, que hasta el momento son funcionales siempre y cuando se cumpla con la siguiente restricción, que se va a decir que el tiempo muerto sobre la constante de tiempo del sistema tiene que estar dentro del rango de 0.1 y 1. En dado caso de no cumplir con esto, se descartará el método de sintonización. La segunda restricción es que las fórmulas prometen un mejor comportamiento ante un punto de ajuste, un set point, que permanece constante. No obstante, se entiende que la propia ley de control está preparada para dar seguimiento a variaciones y brindar robustez ante perturbaciones. En este caso, es difícil que este método pueda adaptarse si es que estamos variando constantemente el punto de ajuste. Una vez dicho esto, se verifica que se cumplan con las restricciones de sintonización. Primero se realiza la verificación de esta restricción y podemos notar claramente que pues el valor que nosotros obtenemos no está dentro del intervalo de los valores permitidos para poder utilizar este método. Por lo tanto, pues se tendrá que descartar, así como la corrección que propuso Rovira para poder obtener un mejor comportamiento de este tipo de sintonización. Bien, finalmente el método de sintonización, en que en este caso les voy a dar una previa, un spoiler como se le dice, pues fue el método de sintonización lambda. Sí, aparte de que se pudo utilizar, es el que brindó el control adecuado para nuestro sistema. Este controlador fue originado en la industria de papel, donde es muy comúnmente utilizado hasta nuestros días. Es esencialmente un método de síntesis. Esto es que el controlador esté específicamente diseñado para el proceso. Partiendo otra vez de la representación del lazo de control en un diagrama de bloques, se establece la relación entre el punto de consigna y la variable controlada. Para diseñar una ecuación de control personalizada se deben de cumplir con ciertas restricciones, las cuales son el modelo del proceso incluyendo todos los parámetros del modelo, los cuales son la ganancia, la constante de tiempo, tiempo muerto, etc. Las especificaciones de rendimiento para el lazo de control, donde uno podría especificar un valor de la salida para un valor de la entrada indicado, suponiendo que el comportamiento del lazo de control debe ser definido por un modelo de primer orden con retraso en el tiempo, el cual viene definido con la siguiente forma. Si se dan cuenta, es prácticamente la forma o la representación de nuestra ecuación o de nuestra función de transferencia de nuestro sistema, donde en lazo cerrado se obtiene pues una función de transferencia similar, donde se tiene la ganancia del lazo cerrado, el tiempo muerto en lazo cerrado y la constante de tiempo en lazo cerrado. La constante de tiempo en lazo cerrado es el único parámetro que se puede especificar. Cuando se presentó originalmente el método, lambda fue utilizado en lugar de la constante de tiempo en lazo cerrado. De ahí es de que se le dio el nombre de método lambda, debido a que este parámetro fue sustituido por la letra lambda. Este método de sincronización es un caso especial de asignación de polos, el cual es utilizado en procesos industriales para distintas aproximaciones al tiempo de retardo. Estos dan origen a los algoritmos de control PI y PID. Por tanto, no existe para este método de sintonización un controlador P ni tampoco un proporcional derivativo. Partiendo de un controlador tipo PI, se tiene esta función de transferencia general, donde se utiliza la constante de tiempo de integración igual a la constante de tiempo de nuestro sistema. Por tanto, la función de transferencia del control PI viene definido por la siguiente forma. Nosotros, al multiplicarla en lazo abierto, o en este caso la función de transferencia del lazo, vendría dada por
la función de transferencia que multiplica la función de transferencia de la planta, lo que debido a que nosotros estamos teniendo la eliminación en este caso sería del denominador con el numerador de nuestra función de la planta, nos quedaría esta función de transferencia. Haciendo una aproximación del tiempo de retardo por series de Taylor, sabemos que este parámetro puede sustituirse por este otro. Al resolver dicha ecuación en lazo cerrado se obtiene esta función de transferencia. Por tanto, nosotros podemos determinar que la ecuación característica, que es el denominador de nuestra función, se define como la siguiente relación, donde el polo en lazo cerrado debe de ser igual a menos 1 sobre lambda. Lambda es la constante de tiempo en lazo cerrado que nosotros requerimos. Al sustituir el polo con la forma que previamente fue seleccionada, y al sustituir en la ecuación característica, que es esta, obtenemos esta forma, que finalmente nos va a proporcionar las ecuaciones de sintonización para nuestro controlador, que vendría siendo la constante del controlador y el tiempo de integración, que vendría siendo igual a la constante de tiempo de nuestro sistema. Cabe mencionar que la elección de lambda es crítica y una regla básica común para poder proponer su valor es a partir de los siguientes criterios, que es lambda igual a 3 veces la constante de tiempo del sistema para un control robusto y lambda igual a la constante de tiempo para una sintonización agresiva, cuando los parámetros del sistema están bien determinados. Ambas selecciones conducen a controladores con 0 ganancia y 0 de tiempo integral para sistemas con retardo en tiempo puro. Para procesos dominados por retardo se recomienda elegir el valor de la constante de tiempo de integración como el superior de los valores entre tau y 3 veces el tiempo muerto. Esto quiere decir que nosotros vamos a seleccionar un tiempo de integración dependiendo si tau es mayor que el 3 veces el tiempo muerto o viceversa. Un inconveniente con este tipo de sintonización es que el polo del proceso es cancelado. Esto no es grave si el proceso es dominado por retardos y por tanto la ganancia integral, o sea, la ganancia de nuestro controlador integral, viene dada por la siguiente ecuación. Pero cuando lambda es igual a la constante de tiempo, la ganancia integral es muy pequeña. O sea, nuestra ganancia integral, que es k sub índice i, es muy pequeña. Entonces la respuesta a perturbaciones en la carga es por tanto muy pobre para procesos dominados por retardos. Esto quiere decir que si existe alguna perturbación extra que no sea considerada en el diseño del modelado o en el diseño del controlador, nuestro controlador va a ser incapaz de poder establecer el punto consigna para este tipo de sistemas. Por tanto, para este tipo de procesos es conveniente realizar un diseño que no cancele los polos del proceso cuando el proceso de primer orden con retardo en el tiempo es controlado con un algoritmo de control. La función de transferencia de lazo es. Aquí podemos notar que aquí ya no se hace la cancelación del polo. En este caso tenemos como tal la forma total de nuestro controlador multiplicado por la función de transferencia de nuestra planta. Al resolver esta ecuación o esta función de transferencia a lazo cerrado, obtenemos esta función. O bien, haciendo la manipulación algebraica, podemos obtener esta función donde se puede definir como una función de transferencia de segundo orden. Esto viene dado por el lazo cerrado, la ecuación característica. Aquí lo vemos claramente que tenemos s elevado al cuadrado, por tanto se define como una función de transferencia de segundo orden. Comparando esta función con la ecuación característica deseada,
vendríamos diciendo que pues, este parámetro es igual a lambda cuadrada, esta parte es igual a 2 por g por lambda, y el 1 pues es el 1, ¿no? de esta ecuación. Esto es para reducir los términos y que no tengamos que escribir toda la ecuación. Una vez obtenidos estos, pues ya se obtienen las ecuaciones de sincronización. Cabe mencionar que para el diseño de instancias del controlador que elimina el polo, para el diseño de los algoritmos de control PID se tienen dos formas, la forma interactiva y la forma no interactiva, donde se propone que la constante de tiempo sea igual a la constante de tiempo del sistema, la constante de tiempo derivativa sea igual al tiempo muerto sobre 2, y se procede a realizar el mismo procedimiento que con los otros controladores. Y finalmente obtenemos nuestras ganancias para nuestro controlador PID de forma interactiva y los parámetros de sincronización para el algoritmo de control de forma no interactiva. Dado que el bloque PID presenta un filtro derivativo de primer orden, calculamos el valor de n por medio de la siguiente ecuación. Aquí lo podemos ver. Bien, como primer paso identificamos los parámetros de diseño de nuestra planta, donde se tiene la ganancia, la constante de tiempo y el tiempo muerto. Una vez obtenidos los parámetros, pues se procede a simular las respuestas, y si bien esta primera opción nos da una respuesta más o menos buena, si podría llamarse así, tenemos que considerar que es un recipiente a presión, entonces no podemos tener estas oscilaciones, ya que esto podría interpretarse como una elevación de presión dentro del contenedor y generar pues algún daño. Entonces pues se tiene que calcular los parámetros de diseño del algoritmo, pero sin la eliminación del polo. Aquí se hace mención de que los resultados se obtienen para una sincronización agresiva y un control robusto, donde la constante de tiempo es igual a t, a la constante de tiempo de nuestro sistema, y también la constante de integración es igual a 3 veces el tiempo muerto, respectivamente. Entonces aquí ya podemos ver, se va a decir que el controlador ideal, en este caso viene dado por el control robusto, ya que no presenta ninguna oscilación y se establece en el punto o en el valor consigna que nosotros estamos requiriendo. Se hace lo mismo con las otras propuestas, y vemos que pues no tienen las respuestas que nosotros estamos queriendo, entonces son descartados. Se hace lo mismo con los algoritmos de control PID, tanto de forma interactiva como de forma no interactiva, y vemos que en ambos casos pues los controladores son obsoletos. Entonces, una vez analizadas las respuestas aplicando las distintas configuraciones de los algoritmos PI y PID obtenidos por el método de lambda, se determinó que la mejor respuesta se obtuvo al aplicar el algoritmo PI para procesos que son dominados por retardos con una constante de tiempo tau grande mediante un control robusto, donde el tiempo de integración es igual al tiempo, a la constante de tiempo del sistema, y lambda viene dado por 3 veces la constante de tiempo de nuestro sistema. Aquí podemos ver la respuesta, donde se establece en el valor consigna, y también obtenemos el tiempo en este caso la constante de tiempo, que viene dada por 18.125 minutos. Aquí está la justificación de por qué se seleccionó este tipo de control, ya que proporciona un control idóneo para este tipo de procesos. Como les mencioné, se trata de un recipiente a presión, y el control debe brindar una respuesta sin sobreimpulsos, ya que esto podría ocasionar desde un derrame de la mezcla contaminando el medio ambiente, ocasionando daños parciales o totales de los instrumentos, equipos, o hasta la explosión del contenedor, generando pérdidas económicas importantes para la empresa a la que pertenezca el equipo, y en caso de que se encuentren personas laborando en el área, podrían sufrir desde daños graves hasta ocasionarles la muerte, dependiendo de la gravedad del suceso. Finalmente, para la simulación del proceso se utilizará el entorno que provee la View, donde se explica
que es el bloque PID, el bloque de planta 6, el diagrama de bloques y el panel frontal. Esto prácticamente es la teoría que se tiene que abordar para poder realizar el programa. Nosotros nos enfocaremos en la síntesis de nuestro diagrama de bloques, donde se puede ver que está dividido en 7 secciones principales. Aquí podemos ver el punto de ajuste. Este bloque sirve para la visualización del tanque, la unión de estos dos para poder graficar tanto nuestro punto de ajuste como la respuesta del sistema en tiempo real. Este es un control de la velocidad del sistema, o sea, de la velocidad de la simulación del sistema. Esta parte, que vendría siendo la 3, es la configuración para poder nosotros ajustar las ganancias del bloque PID, y la acción de control, que va determinada en porcentajes, que puede dar tanto una acción de control del menos 100% hasta una de 100%. La sección número 4 es la sección que habilita la visualización de la válvula, y en la cual se condiciona que si la válvula está abierta va a encender en color verde, y si está cerrada encenderá en color rojo. El 5 es prácticamente una válvula shutdown, que sirve para poder generar perturbaciones en el sistema y verificar que se pueda adaptar a ellas. En la parte número 6 es el bloque de la planta 6, que es donde nosotros configuramos las características de nuestro sistema para que pueda simular el proceso. Finalmente se hace mediante la utilización de un bloque, el rango donde va a operar el sistema, que viene siendo desde 0 hasta 3.33 pies. El panel frontal viene seccionado en 4 partes, donde la parte número 1 es el control para ajustar las ganancias de nuestro bloque PID. Esta sección 2 representa el tanque y su visualización del nivel, y también la válvula interactiva para poder generar perturbaciones dentro del sistema. El número 3 es un slider, donde se puede ajustar el punto de ajuste, o bien poder poner un valor exacto en esta entrada. Y finalmente podemos visualizar la gráfica, donde se ve la variable de proceso y el punto de ajuste, y un botón de paro de emergencia. Último, para la visualización de la simulación de nuestro sistema, como podemos ver, estamos en el panel frontal y ya fue preconfigurado nuestro controlador. Y también primero les mostraré la simulación en tiempo real. Es un proceso bastante lento, por tanto posteriormente incrementaré la velocidad del sistema, o en este caso de la velocidad de la simulación, para que puedan visualizar de manera más fácil el control, la adaptación del control. Bien, partiendo de un punto 0, vamos a ponerle un punto de ajuste muy pequeño, de 0.1. Ahí podemos ver la diferencia. Como ustedes pueden ver, aquí está el tiempo muerto, está pasando el tiempo muerto, y ahí comienza a incrementar. Una vez ajustada la velocidad de simulación, procedemos a ver, se dan cuenta, ya corre más rápido, la adaptación de nuestro control realmente. Aquí ponemos casi un valor casi máximo. Como pueden ver, la válvula está en color rojo debido a que está cerrada. Como pueden notar, mediante nos acercamos más al punto de consigna, la respuesta de la variable de proceso es más lenta debido a nuestra acción de control.